Nace un nuevo día en las selvas tropicales y subtropicales húmedas de las Américas. La vida despierta, transformándose cada segundo en varios ambientes. Como aquí, en el dosel de la selva, donde la fauna es abundante. Muchas veces, esta riqueza es imperceptible a nuestros ojos, como en las entrañas de las partes huecas de los árboles, donde el agua se acumula, creando pequeños ecosistemas acuáticos. También aquí la vida es abundante y sigue su ciclo de manera sutil, oculta, pudiendo generar organismos que representan un peligro para la salud humana y animal. Diversas especies de vida silvestre pueden refugiarse y proliferar en estos huecos de los árboles. Este es el caso de muchos mosquitos, como por ejemplo una especie del género Aedes terrens y algunas del género Sabetes, como Sabetes albipribus y Sabetes chloropterus. También los que describimos en este vídeo, los mosquitos del género Haemococcus. Descubramos un poco más de la vida de los mosquitos Haemococcus giantinomis, Haemococcus capricorni y Haemococcus leucocelenus, vectores de arbovirus como el virus mayaro y principalmente del virus de la fiebre amarilla silvestre. Haemococcus giantinomis y Haemococcus capricorni son idénticos en los aspectos externos del cuerpo, con las patas, el tórax, incluyendo los antepronotos coloreados, cubiertos de escamas brillantes con reflejos azul verdosos y presentando un abdomen con reflejos violáceos. En contraste, Haemococcus leucocelenus es un mosquito con un cuerpo predominantemente negro, sin escamas de colores y con manchas típicas de escamas plateadas en el tórax. Presenta una franja longitudinal en el escudo torácico y dos bandas paralelas inclinadas lateralmente en la pleura. Los mosquitos del género Haemococcus solo existen en el continente americano. La distribución geográfica de Haemococcus giantinomis se extiende desde América Central, en Honduras, Nicaragua y algunas islas del Caribe, llegando hasta el sureste de Brasil y norte de Argentina. Se superpone con la de Haemococcus capricorni, que presenta una distribución casi restringida a la región sureste de Brasil, habiendo sido encontrado únicamente desde en el sur de Bahía hasta el norte de Santa Catarina. Haemococcus leucocelenus se encuentra desde Panamá y Trinidad y Tobago hasta el sur de Brasil y norte de Argentina. Los mosquitos del género Haemococcus son exclusivamente silvestres. Solo proliferan donde hay bosques, aunque sean poco densos. Tanto machos como hembras se alimentan de azúcares presentes en los frutos y en el néctar de las flores. Sin embargo, las hembras también son hematófagas y se alimentan de sangre.
la luz de cada amanecer. Actúa como detonante para que innumerables animales diurnos que viven en las copas de los árboles entren en intensa actividad. Como por ejemplo, buscar alimento. Eso también ocurre con los mosquitos Haemococcus. Ante esta señal, abandonan sus refugios para explorar la selva en busca de víctimas donde obtener la sangre. Durante las horas más luminosas y calurosas del día, son cada vez más numerosos y voraces, disminuyendo sus ataques a medida que se acerca la noche. El sol baña generosamente la copa de los árboles, más iluminada que las partes más bajas de la selva. Como resultado, la búsqueda de sangre por parte de estos mosquitos tiende a concentrarse en diferentes estratos entre el suelo y las copas de los árboles. Así, mientras las hembras de Haemococcus giantinomis y Haemococcus capricorni prefieren picar a los animales que se encuentran en los niveles más elevados, en lo alto de las copas de los árboles, las de Haemococcus leucocelenus lo hacen más frecuentemente en los niveles más bajos. Sin embargo, las alteraciones en el medio ambiente natural o la baja disponibilidad de animales en las copas de los árboles provoca que la búsqueda de fuentes de sangre pueda realizarse a cualquier altura de la selva, incluso cerca del suelo. Las hembras de Haemococcus pueden picar a diversos animales silvestres o incluso a humanos que se adentran en el bosque o cuando están descansando o trabajando en entornos abiertos que los rodean. En el bosque, las fuentes de sangre pueden ser marsupiales, como las zarigüeyas, que son comunes en zonas arbóreas y duermen durante el día, algunas especies de aves y varios primates no humanos. Entre los primates que son frecuentemente picados por estos mosquitos están los monos capuchinos, los monos araña, los monos lanudos, los monos ardilla, los titíes o los monos aulladores. Después de alimentarse de sangre, las hembras buscan lugares húmedos y protegidos para que a través de la digestión de la sangre obtener los nutrientes necesarios para la maduración de sus huevos. Si la sangre ingerida está infectada, es también durante este periodo que el virus de la fiebre amarilla comienza a replicarse en el estómago del mosquito antes de que las partículas virales se extiendan a las glándulas salivales del insecto y puedan ser inyectadas con la saliva del mosquito, aproximadamente 12 días después, cuando toma sangre de otro hospedador. Una vez finalizada la gestación, que dura alrededor de 3 días, la hembra de Haemococcus puede volar hasta 11 kilómetros en busca de fuentes sanguíneas, o principalmente de un lugar ideal donde realizar la puesta de huevos, pudiendo así atravesar grandes zonas deforestadas como pastos y plantaciones que se intercalan entre las masas boscosas. Cuando la hembra grávida encuentra un lugar adecuado, básicamente un hueco en un árbol, pone los huevos adheridos a las paredes internas de ese criadero. Haemococcus giantinomis y Haemococcus capricorni prefieren desovar en agujeros de los árboles ubicados en lugares muy altos, casi inalcanzables.
Haemococcus leucocelenus comparte estos hábitos, pero además de los huecos de los árboles, incluidos los situados a menores alturas, puede ocasionalmente desovar en entrenudos abiertos de bambú y otros fitotelmos, que son pequeños reservorios de agua que se forman en partes de la planta. Una característica notable en ambas especies es la resistencia de los huevos a la desecación, pudiendo permanecer en diapausa durante aproximadamente 4 meses. Otro aspecto importante es que el virus de la fiebre amarilla puede transmitirse de una hembra de Haemococcus infectada a sus huevos, aunque es muy probable que su prole se infecte. Con la llegada de las lluvias, el nivel del agua sube en el interior de los criaderos, bañando los huevos y permitiendo que algunas de las larvas eclosionen gradualmente. Cuando el agua se seca, los huevos que no eclosionaron permanecen viables hasta la próxima lluvia, cuando de nuevo algunos eclosionarán. Los huevos de Haemococcus giantinomis y Haemococcus capricorni pueden requerir hasta 17 inmersiones para eclosionar. La mayoría de los huevos de Haemococcus leucocelenus eclosionan tras su primer contacto con el agua, aunque pueden a veces requerir 8 sucesivas inmersiones para que esto ocurra. Esta es una increíble estrategia que garantiza que los huevos del mismo lote eclosionen en diferentes épocas del año. Después de la eclosión, las larvas pasan por 4 etapas de desarrollo y crecimiento, alimentándose de la materia orgánica presente en el agua. Durante esta fase, suben frecuentemente a la superficie para respirar, a través de un sifón situado en el último segmento. Al final de la etapa larvaria, que dura de 5 a 7 días, se transforman en pupas. En esta etapa no se alimentan y respiran a través de un par de espiráculos o trompetas ubicados en el cefalotórax. Este periodo puede durar de 2 a 3 días. Finalmente, las formas aladas o adultos emergen del agua. Es en esta etapa cuando son capaces de reproducirse, perpetuando la especie y transmiten el virus de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla silvestre afecta periódicamente a humanos y primates no humanos, principalmente a los monos aulladores. Cuando el virus de la fiebre amarilla circula en un bosque, los monos suelen infectarse mucho antes que los humanos. Los monos infectados enferman gravemente y mueren por docenas. Un acontecimiento que llamamos epizootia. La vigilancia de las epizootias en primates no humanos es una herramienta fundamental, ya que permite adoptar oportunamente acciones de prevención y control de la fiebre amarilla silvestre, antes que la infección alcance a los humanos no inmunizados.
Además de la vigilancia epizootica, la vigilancia entomológica y el conocimiento de cómo viven y cómo se comportan los mosquitos del género Haemococcus también son cruciales para controlar la fiebre amarilla silvestre. Conocer cada etapa de su desarrollo permite diseñar medidas de control más eficaces que ayuden a prevenir brotes y proteger la salud pública. Y así, otro día termina en el bosque. La luz comienza a dar paso a las sombras y el sol, antes vibrante. Comienza a transformarse para componer la banda sonora de la noche. Algunos animales apenas comienzan su periodo de actividad, mientras que otros, como los mosquitos del género Haemococcus, entran en un periodo de reposo, reanudando su funesta jornada tras el siguiente amanecer.